esta es una manera, cuando aparecen los números negativos, significa que es 0, algo. Si aparecen los números positivos, quiere decir que es al revés, lo tengo que multiplicar por si fuese un 2, por ejemplo. 10 a la 2 lo tengo que multiplicar por 100. Si fuese un 3, tendría que multiplicarlo por 1000 y así sigue. Bueno, esto es a los fines de lo que es la notación esta que llamamos a veces científica. El ampere. El ampere es lo que usamos normalmente para, por ejemplo, si uno tiene que hacer una conexión de un aparato y uno sabe que consume tantos watts, ¿bien? Y por lo tanto va a correr tantos amperes, tiene que ir y quiere la conexión del cable, por ejemplo, una extensión, ¿no es cierto? Una zapatilla que uno llama, tiene que decir, quiero una zapatilla para tantos amperes, ¿bien? Entonces esa es algo que aparece en la vida cotidiana, porque los enchufes están fabricados, ¿no es cierto?, para una determinada cantidad de amperes. Los amperes miden corriente, y la corriente es carga que pasa, tomo un cable conductor, le hago una sección, y la noción de ampere es la cantidad de carga que pasa por unidad de segundo. Eso es lo que significa corriente. Es algo parecido que la corriente del río, en el sentido que en el río uno habla de caudal, digamos, ¿no es cierto? Que cantidad de metros cúbicos, digamos, por segundo, y uno sabe que está hablando del agua. Bueno, esto sería lo análogo. Entonces, aquí también, a partir del 2019, el ampere se lo relaciona a la carga del electrón. Vamos a ver más adelante que la materia, ¿no es cierto?, está compuesta por partículas. Una de las partículas fundamentales es el electrón. Cuando hay una corriente, lo que en realidad se mueven son los electrones. Cada electrón tiene una carga, y uno define el ampere en términos de este numerito, ahora 1,6 por 10 en la menos 19 coulomb, es la unidad de carga que se usa. Y lo que el ampere casualmente es coulomb, ¿no? Cantidad de carga, cuando pasa un coulomb por segundo, por la sección del cable que nosotros estamos considerando. Y básicamente el ampere está definido de tal manera que la carga del electrón se puede expresar como ampere por segundo de esta forma. Bien, si yo ya sé lo que es el segundo y sé lo que es un electrón, y le pregunto a la naturaleza cuál es la carga, esto me define el ampere. O sea que, de nuevamente, esta es una forma muy interesante de hacer uso de cuestiones básicas de la naturaleza para definir una unidad, bien, que vamos a usar en la física. Bueno, la otra es el Kelvin. El Kelvin me sirve para medir grados, ¿no?, de temperatura. Este es fácil porque nosotros estamos acostumbrados a... Para nosotros, acá yo pongo cuál es la definición técnica, pero para nosotros el Kelvin va a ser básicamente el grado centígrado más 273,16. Básicamente va a ser una cosa, un número así parecido. Así que eso lo voy a dejar para más adelante. Bueno, el mol es la cantidad, antes era la cantidad de átomos que había en 12 gramos de carbono 12. Hoy está asociado a lo que llamamos el número de Avogadro. Entonces, básicamente es cuando hay esta cantidad de partículas. Este es un número grande ahora porque es 10 a la 23. Este es un 6, algo, ¿no es cierto?, por 10 a la 23. Quiere decir que esto, si lo expreso por completo, le tengo que agregar esa cantidad de ceros para la derecha, digamos. Bueno, no de ceros, porque le tengo que descontar todos estos. Sino es la cantidad de espacio que tengo que correr esta coma a la derecha hasta que llego a la unidad. Bien. Y a este número se lo llama el número de Avogadro. Y la candela, bueno, es la manera de medir la intensidad de luminosidad
que lo pongo yo acá por completitud, porque siempre se lo pone como una de las unidades fundamentales. Lo que está en amarillo es lo que tenemos para notar. Es que con estas definiciones hay dos cosas. Una que es la velocidad de la luz en el vacío, que es una de las llamadas constantes universales. Es exacto. Esto para ustedes capaz que no les molesta mucho, pero para un físico sí, porque el físico siempre está acostumbrado a que a uno le dan X es igual a, qué sé yo, 28, pero ¿con qué error? Preguntamos inmediatamente, ¿no? O sea, ustedes si tienen enfrente, por ejemplo, un mueblecito donde tienen apoyada la laptop, y se preguntan cuál es el ancho de la mesita, no, de la mesa que ustedes están usando. Pueden tomar un centímetro, ¿no es cierto? Una cinta métrica, lo que sea, y se ponen a medir. La cinta métrica ya tiene la última división, normalmente en milímetros. Entonces, la medición que van a hacer es con una precisión de 1 milímetro. Entonces, lo que ustedes tengan, por ejemplo, 1,20, ¿bien? Centímetros, y la precisión última va a ser del orden de 1 milímetro. Puede que sea menos, por ejemplo, si usan un centímetro de costurero que se estira, entonces en realidad lo pueden estirar un poquito al último y eso quiere decir que la medición puede llegar a tener un error de 2 centímetros, dependiendo, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente las constantes universales, uno siempre definía todo lo otro de otra forma y después iba y medía la constante universal. Entonces le venía con un error. En cambio, al tomar las decisiones que tuvieron esta gente anteriormente, ahora tenemos dos constantes universales, la de Planck y la C, de la velocidad de la luz en el vacío, que son exactas. Y eso, en algún sentido, está bueno desde el punto de vista conceptual. Digamos, hemos ajustado algunas unidades, un par de unidades para que esto sea posible. Y eso está bueno. Hablamos de las constantes universales. Ya presentamos dos. La velocidad, que ahora le voy a llamar velocidad máxima de las interacciones, que coincide con la velocidad de la luz en el vacío. La constante de la gravitación, también llamada constante de la gravitación de Newton a veces. La constante de Planck. Entonces fíjense que en la mayoría está esto entre paréntesis, que significa eh, cuál es el error básicamente, en función de las últimas dos cifras. En cambio la C y la H no tienen eso entre paréntesis, porque esas son las exactas. Eh, bueno, y les dejo otras aquí que después vamos a hablar más adelante, que se va a entender qué significa, pero asociado a la constante de Planck, uno haciendo combinaciones de estas primeras tres, que son en algún sentido constantes fundamentales, puede fabricar cosas que tienen unidades de longitud, y con eso me fabrico el tiempo de Planck. También podemos definir otra que tiene unidades de distancia, que es la distancia de Planck, y otras que tienen, con la cual puedo medir masas, que es la masa de Planck. Fíjense que tanto el tiempo de Planck, esto está multiplicado por 10 a la menos 44 segundos. La distancia de Planck, 10 a la menos Planck. 35, ¿sí? Perdón, ¿qué era Planck? Planck es el nombre de una persona que se hizo muy famosa, que vamos a ver más adelante oportunamente, y entonces él, una de las contribuciones que hizo fue allá por el 1900, muy muy cerca del 1900, 1904 por decir algo, hizo contribuciones importantes donde él, para explicar un fenómeno que vamos a ver más adelante, que es la radiación de cuerpo negro, que se llama, tuvo que introducir una nueva constante que antes no se había usado, y por eso que le llamamos constante de Planck. Es el apellido de una persona. Bien, por eso lo escribimos con mayúsculas. Lo mismo que la constante de Boltzmann, ¿no es cierto? Eso atribuye a otra
a otro científico que contribuyó en el pasado. Bien, estos son lo que quería mencionar, que son números medio extremos. El único que no es muy, pero muy chiquitito, el de la masa de Planck, porque es 10 a la menos 8 y las partículas en realidad tienen masa mucho menores que estas. Las partículas fundamentales, como un electrón, tienen una masa muchísimo más chiquita que esta. Pero en cambio, para la vida cotidiana, para todo lo que conocemos, para todos los experimentos que conocemos, el tiempo de Planck es muy chiquitito y la distancia de Planck es muy chiquitita. Bien, de esto vamos a hablar más adelante cuando entremos a la parte de los sistemas cuánticos. Ahora estamos solamente en la fase introductoria en la cual estamos hablando del lenguaje, digamos, ¿no? De la física, cuáles son los artículos, las conjunciones, todo eso. Después vamos a hablar de sujeto, de predicado, de verbos y de oraciones. Bien, o sea, estamos primero con los ladrillitos fundamentales. En esta parte lo que quiero hacer es como una pequeña descripción histórica, digamos, de relevar algunas civilizaciones y personas que han tenido algo que ver con el desarrollo en general de la física, para tener una idea de cómo ha sido el desarrollo de la física este, en, en la civilización. Entonces tenemos la información, obviamente, que tenemos de las civilizaciones más antiguas, ¿no es cierto? Datan de 3000 años antes de Cristo, con los egipcios, babilónicos, y obviamente que estas civilizaciones tenían ya un conocimiento de la naturaleza básico para poder haber comenzado con esa civilización. A mí lo que siempre me sorprendió es la parte de los babilónicos que conocían la existencia de los 5 planetas principales, pero conocían qué significaba y que le habían dado un nombre. Bien, pero estas son cosas que uno puede observar a simple vista, en el sentido de que los planetas son puntitos brillantes que se mueven respecto de otras cosas en el firmamento que están muy, pero muy quietas. Entonces, es interesante, ¿no es cierto?, que ellos ya tenían ese grado de observación de la naturaleza. Y después, bueno, yo he colocado aquí algunos que no quiero entrar en detalle, más bien se lo quiero dejar como lectura si quieren. Pero, por ejemplo, lo de Empédocles, sí, se los menciono porque siempre me hace acordar a una anécdota que yo viví. Eh, Él fue el que sugirió que había como 4 cosas o raíces fundamentales para describir el resto, ¿no? Que era tierra, agua, aire y fuego. Y yo recuerdo una vez que estuve en un seminario que lo daba un distinguido investigador alemán, ¿no? Y decía, bueno, ahora hemos avanzado muchísimo, dice, ahora tenemos 4 interacciones que llamamos fuerte, débil, electromagnética y gravitatoria. Entonces, como diciendo, no hemos avanzado mucho, o sea, como le ponía un poquito de humor a que seguimos intentando describir cosas en términos de otras, pero obviamente con mayor precisión. Eh, También me gusta siempre mencionar el análisis de Demócrito, que afirmaba que si uno comienza a dividir un objeto, él pensó, tiene que haber un momento en el cual tengo que llegar a cosas fundamentales que no puedo dividir más, ¿no? Porque el objeto, si yo lo encuentro ahí como material, o sea, tenía una intuición muy buena, digamos, ¿no? Y entonces aparece la conjetura de átomos. Uno podría decir, bueno, pero es solamente una conjetura, y es correcto, pero a mí siempre me asombra que hay gente que tiene una intuición y termina siendo correcta, ¿bien? Es solamente de pensar. Eh, bueno, Aristóteles también contribuyó mucho, eh, más que nada a la civilización nuestra y a la física, no sé si tanto, porque me parece que
eh, digamos que yo siempre tengo la impresión de Aristóteles versus Galileo, ¿no? Entonces, me imagino a Aristóteles, ¿no es cierto?, que iba caminando así a su templo donde meditaba y pateaba una piedra, y la piedra rodaba un poquito y llegaba a la conclusión, si no le aplico una fuerza no se mueve. Y Galileo en vez tenía otra idea, ¿no? Y tiraba cosas de la Torre de Pisa y decía, si yo le aplico una fuerza le cambio el movimiento. Y si no le aplico ninguna fuerza se sigue moviendo como estaba. Bueno, esas son las intuiciones como estaban en distintas épocas, digamos, de la civilización y con distintas eh, tecnologías también que había. Entonces, de la física clásica sí quiero hablar más, que empezamos justo en la parte de abajo, de ese y comienzo con Kepler, porque Kepler nos da las leyes empíricas del movimiento del planeta alrededor del Sol. Entonces sabemos nosotros que este, es como la primera descripción. Con Kepler conocemos que los planetas se mueven en órbitas elípticas, ¿bien? Y desde un punto de vista histórico le llamamos leyes a eso, porque así se le llamaba. Pero después quiero hacer un análisis de qué le vamos a llamar ley nosotros. Galileo es uno de los que ha aportado muchísimo, entonces a ellos creo que uno si está interesado en qué es el concepto de conocimiento científico, necesariamente en algún momento termina leyendo algo de Galileo que ha tenido este, no solamente ha sido una implicancia importante en lo que es sugerencia de conceptos en física como la ley de inercia, que yo mencionaba recién, sino que además fue el que primero aplicó el método observacional y planteó de que el conocimiento hay que ganarlo en términos de el método observacional. Y como todo el mundo sabe, bueno, eso le provoca en su momento conflicto con las autoridades de ese momento, donde en ese momento lo que prevalecía era que las afirmaciones venían de arriba, digamos. Había alguna autoridad que decía cómo eran las cosas, ¿bien? Y Galileo se atrevió a desafiarlo y después lo obligaron a que no lo desafíe más, ¿no? O sea, todos conocemos un poquito de esa historia. Eh, pero le dejo acá para que lean muy, muy poquitito. Él realmente ha tenido una contribución muy importante en todo el desarrollo de la ciencia. Es como que da el puntapié, digamos, para que hay un montón de cosas que se hacen del Galileo en adelante. Newton tuvo unos aportes importantísimos para lo que es la física, porque básicamente es el que plantea las leyes de lo que llamamos hoy mecánica, en sus aspectos fundamentales, y, y de una manera, a su manera, como lo podía hacer en aquella época, describe lo que hoy llamamos vectores. Tranquilamente hoy nosotros le enseñamos económicamente a los estudiantes que es un vector y de ahí en adelante pasamos a otras cosas. En aquella época él no había aprendido lo que eran vectores, medio que lo tuvo que inventar, digamos. Pero uno si lo lee con buenos ojos a los trabajos de él, se da cuenta que él lo tenía bien en claro y lo que tenía que hacer era cómo describir las tres leyes de Newton. No tienen una ecuación, es todo, son todas palabras. Y, pero después que uno las aprendió, digamos, con el método que aprendemos hoy, cuáles son esas leyes, es lindo leerlas y ver cómo él hacía todo este malabarismo para tratar de explicarlas a un público, entre comillas, que no sabía lo que era un vector. Es probablemente que él no, tampoco tenía la palabra vector metida adentro, pero sí sabía cuál era el concepto y sabía que tenía que definir.
Entonces, eh, los aportes de él han sido fundamentales, tanto desde el punto de vista de lo que hoy llamamos leyes de la mecánica, como también específicamente de la gravitación. Porque lo que pasa es que ahora con las leyes de Newton, uno puede explicar, entre comillas, las leyes de Kepler. Bien, por eso es que a veces uno usa la palabra leyes de una manera distinta. A mí me gusta reservar la palabra ley para aquellas cosas que son leyes de la naturaleza. Por lo tanto, me hace como un escozor hablar de las leyes de Kepler, pero entiendo porque es histórico, así uno lo llamó, pero me gustaría más llamarlas las reglas de Kepler o alguna otra cosa, digamos, para reservar la palabra ley para leyes de la naturaleza. Gente que hizo otras contribuciones pero muy interesantes, por ejemplo, es Romer, que eh, midiendo las lunas de Júpiter estimó que la velocidad de la luz era aproximadamente 200.000 kilómetros por segundo. Y hoy, como vimos anteriormente, pensamos que es casi 300.000 kilómetros por segundo, o sea que la estimó bastante bien, digamos. Fue la primera estimación de la velocidad de la luz. Una persona que yo siempre me agrada leer es Leibniz, que polemizó mucho con Newton, y él era más bien filosófico, pero era un filósofo de todo, de toda la filosofía y de la física en particular. Por lo tanto, él, en particular en matemática, hay reglas de derivación que se llaman las reglas de Leibniz, que bueno, provienen de esta persona, o sea, él contribuyó también a la parte matemática al mismo tiempo, ¿no? Fíjense que es contemporáneo con Newton. Pero además la filosofía de él, la intuición que tenía de la física es espectacular. Yo, cuando hago presentaciones a mis amigos filósofos, digo que Leibniz fue el primer relativista, ¿no? Leibniz, después Mach y después Einstein. Eh, Bueno, otras personas importantes, Euler, Lagrange, Hamilton, que se los dejo para que ustedes lean, Laplace, Maxwell. Maxwell propone cuáles son las ecuaciones del electromagnetismo, por lo tanto también es otro pedestal importante, ¿no? O sea, ahora tenemos por un lado gravitación, por otro lado electromagnetismo, fíjense que esas son dos interacciones, después vamos a hablar de que tenemos esas cuatro interacciones que les mencioné anteriormente. Y Boltzmann, que contribuyó mucho a la parte de la física estadística, que llamamos, que es la parte donde usamos mucho acerca de probabilidad para describir el comportamiento minúsculo de la materia, o sea, el microscópico. Bueno, y desde el punto de vista, para completar la parte histórica, acá tengo una tabla donde anoto años, científicos involucrados, experimentos, y de qué temas se trata. Por ejemplo, experimentos para ver cómo era la velocidad de la luz en distintas direcciones de un plato que yo tenía, pensando que en la dirección del sol iba a ser distinta, ¿no es cierto?, que en la dirección de cualquier otra, por ejemplo, cosas por el estilo. Eso era para saber si nos movíamos en un éter, que ya vamos a hablar más adelante del concepto del éter. Planck, por ejemplo, ¿te acuerdas que habíamos hablado? Alrededor de 1900 introducción de modelo cuántico para explicar la radiación de cuerpo negro. O sea, él describe el cuerpo negro, necesitaba introducir la suposición de que la radiación emitida por una pared de un horno, digamos, estaba cuantizada, o sea, que salía de puchitos, digamos. Bien. Y el puchito ese estaba caracterizado por una nueva constante que es la que él introdujo. Y después de eso se desarrolla la mecánica cuántica y hace uso de esa misma constante. Por eso es que viene todo enlazado. Por ejemplo, Einstein, que introduce la relatividad especial por 1905, y también describe el fenómeno fotoeléctrico. Vamos a hablar más adelante de que en 1911 presenta el principio de equivalencia, esto lo vamos a discutir un poquito más en detalle. Les dejo varios otros más.
para que ustedes lean, pero recién, por ejemplo, en 1926, Schrödinger introduce la ecuación dinámica de la función de onda. Esta es la dinámica de la que vamos a llamar física cuántica. Hay algo que se llama física cuántica. Lo que había hecho Newton y Maxwell era física clásica, y después va a aparecer la física cuántica, que tiene una versión además relativista, por ejemplo, dada por Dirac en el 1928. También vamos a hablar en la tercera eh, parte del curso un poquito de cosmología, y por ejemplo en el 29 Hubble hace observación, o sea, explica que el universo está en expansión. Son cosas que vamos a ver más adelante. A ver cuál otra. Gamow en el 48 postula la existencia de la radiación cósmica de fondo. Eso de cosmología, vamos a hablar al final un poquito de cosmología. Las otras se los dejo para que ustedes vean. Bell hace un trabajo muy interesante que le dejo así para que ustedes lean por su cuenta. Spencer y Wilson descubrieron experimental, o sea, observacionalmente la radiación cósmica de fondo. Penrose, que fue es una persona cercana, digamos, a varios de los investigadores de Córdoba. Dos de nosotros hicimos los estudios en Pittsburgh. Y yo, mi director de tesis fue alumno de Penrose. O sea que tuve la oportunidad, digamos, de tener interacción. Era del grupo de Pittsburgh, digamos, era un tipo muy, pero muy allegado, porque Newman y Penrose escribieron un paper que tuvo muchas secuelas, digamos, allá por el 66. Y yo siempre valoré la que él había hecho acerca de los teoremas de singularidad. Y bueno, y hace muy poquito más adelante le pongo, le dieron el premio Nobel, o sea que me pone muy contento esa parte. Eh, Aquí le pongo entonces también algunas, Osvaldo, ¿y qué es la singularidad? ¿perdón? ¿La singularidad qué sería? O sea, el teorema de... Ah, sí, eso lo vamos a ver, viste, cuando veamos la parte de relatividad. Pero acá, básicamente, hay dos regímenes en el cual aparecen las singularidades. Y lo interesante, primero permítanme hacer una introducción al tema de lo que es la relatividad general para todo el mundo. Hay una fase que se llama física clásica, que es la que, por ejemplo, cubre lo que estudió Newton, lo que estudió Maxwell, ¿no es cierto?, con las nociones del campo electromagnético clásico. Pero también tenemos una constante que es esa velocidad de la luz en el vacío, que es una constante fundamental. Y en la física lo que vamos a ver es que hay un régimen que llamamos relativista, en el cual esa constante fundamental es importante. ¿Cuándo? Y cuando tenemos fenómenos cuya velocidad es comparable con esa velocidad fundamental, que siempre nos acordamos de la velocidad de la luz en el vacío, pero que yo después, en realidad, lo que pongo es la velocidad máxima de las interacciones. Esa es mucho más, así conceptualmente, más importante recordar eso. Eh, Cuando uno intenta hacer una eh, teoría de la gravedad irrelativista, o sea, que tengan en cuenta de que podríamos tener objetos que se muevan muy rápido, entonces hay que cambiar. La gravedad de Newton queda corta, digamos, y eso es la contribución que hizo Einstein con una nueva teoría, que vamos a estudiar nosotros el ABC de esas cosas para ver la parte de, déjenme admitir a otra persona más. Y entonces uno tiene una descripción de la gravedad que involucra espacio-tiempo curvo, que se llama. ¿Bien? Lo cual, ahora no hace falta que lo entendamos, pero lo que uno se puede preguntar en el espacio-tiempo curvo es, yo por ejemplo, estoy aquí y decido ir en cualquier dirección, y con esa noción uno puede pensar que es que yo puedo tirar, qué sé yo, partículas. Las partículas podrían ser haces de luz también, ¿bien?
dando una posición y una velocidad inicial, lo que uno estudia y lo que es natural, entonces es como tirar partículas de prueba. Con eso uno llega a la noción de lo que se llama geodésica, que serían las trayectorias de las partículas de prueba. ¿Bien? Entonces uno se podría preguntar cuáles son todas las trayectorias que puedo tirar, digamos, ¿no? Y si esas trayectorias yo las puedo extender por, por un tiempo infinito. ¿Bien? Y la pregunta es, casi siempre sí, las puedo extender por un tiempo infinito, a no ser que ocurran cosas raras, como tener una situación en la cual pueda aparecer una singularidad. ¿Qué es lo que pasa en una singularidad? Es que uno de la estructura de la matemática que tiene puede probar teoremas que dicen de que en tal o cual situación, si yo extiendo una geodésica o cualquier curva temporal, encuentro un lugar donde no la puedo extender más. Cuando yo puedo probar ese teorema, hablo de que existe una singularidad en el espacio-tiempo. Y hay dos situaciones. Una en la cual uno tiene una concentración de masa. ¿Bien? Entonces, hablemos del colapso, por ejemplo, de una estrella. Se observa colapso de estrellas. Ya lo vamos a ver más adelante. Hay estrellas que son muy, pero muy masivas, digamos, más de 8 veces la masa del Sol, van colapsando y si tienen poca masa, digamos, la masa del Sol, cuando colapsa el Sol, probablemente después queda en algo que se llama una enana blanca y no sigue colapsando. Pero si tiene mucha masa, la presión que sostiene la enana blanca no es suficiente para el colapso y puede colapsar en otra cosa que, bueno, si tiene 1,4, digamos, la masa del Sol, capaz que colapsa en una estrella de neutrones. Pero si tiene mucho más masa, ni siquiera la presión que sostiene la estrella de neutrones sostiene ese colapso y después termina en algo que se llama un agujero negro. Si uno tiene la osadía de tirarse en un agujero negro, entonces tenemos teoremas que dicen, mala suerte, te toca llegar a una singularidad y tu vida está contada en segundos, dependiendo de la masa del objeto, es básicamente segundos. Bien, o sea, la extensión de la línea temporal es segundos. Bien, Hawking usó esa misma idea, pero ahora pasando la película para atrás. Como todo el mundo sabe, más o menos, después lo vamos a estudiar en detalle, más adelante, pero estamos en un universo en expansión. Bien, quiere decir que si pasamos la película para atrás, el universo se va contrayendo. Bien, y quiere decir que en algún momento está todo muy, muy juntito. Eso es como justo lo opuesto del colapso, ¿no? En el colapso uno tiene una situación en la cual todo se va agrupando hacia el futuro, ¿no es cierto? Bueno, este es lo mismo para el pasado. Entonces la pregunta es, ¿existe una singularidad hacia el pasado? La respuesta es, con todo lo que conocemos ahora, sí, existe una singularidad también para el pasado. O sea, desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos de la teoría de la gravitación, si uno se pone a estudiar, extender cualquier línea temporal hacia el pasado, tiene un límite. O sea, tenemos teoremas que dicen, a lo más, el largo, digamos, temporal es tanto, que ya lo vamos a ver más adelante. A eso llamamos singularidades. O sea, es un concepto medio complejo que, bueno, ahora como se lo expliqué ya, cuando lo toquemos, no hace falta que se lo explique, pero me sirve como para ir entrenándole distintas masas musculares, digamos, para que se vayan preparando a los conceptos que vamos a ver más adelante. Así que por favor no duden de pararme y preguntar. Fernando, más o menos te quedó ahora suficientemente. Sí, perfecto, gracias. Bueno, después espero que quede más claro todavía cuando tengamos más manejo conceptual, digamos, de estos conceptos. Pero hay muchos de como estos que sí conviene tenerlos, que se pueden explicar, digamos, así como yo, con las manos.